En el libro del Apocalipsis, los 7 sellos emergen como un símbolo de gran importancia, cuyo significado trasciende el tiempo y se extiende hacia el fin de los tiempos. Juan el apóstol, exiliado en la isla de Patmos, recibe visiones divinas que revelan estos sellos. Cada uno representa un evento cataclísmico en la historia humana y cósmica. En el relato del libro del Apocalipsis se nos presenta una escena de gran trascendencia y misterio. Los sellos sellados en los rollos representan un enigma insondable, un misterio guardado celosamente hasta que llegue el momento adecuado para su revelación. Ningún ser, ni celestial ni terrenal, puede reclamar la autoridad necesaria para romper esos sellos y desvelar los secretos ocultos en su interior. Es una realidad que abruma incluso al más devoto siervo de Dios, como lo experimenta Juan, el autor de esta revelación apocalíptica. En medio de la desesperación de Juan, surge un rayo de esperanza. Un anciano sabio aparece para calmar su angustia, para revelar la presencia de uno digno de romper los sellos y desplegar el rollo. Este ser enigmático es descrito como la línea de la tribu de Judá, la raíz de David, una figura de linaje y autoridad divina, investida con el poder para desentrañar los enigmáticos contenidos del rollo. Dentro del cristianismo, las interpretaciones sobre la identidad de esta figura digna de romper los sellos varían ampliamente. Algunos la identifican inequívocamente con Jesucristo, mientras que otros consideran interpretaciones más simbólicas o representativas. Independientemente de la interpretación teológica, la revelación de que existe alguien con la autoridad divina para desvelar los misterios contenidos en los rollos sellados infunde esperanza y confianza en el cumplimiento de los designios divinos. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre y la limitación humana, la providencia divina prevalecerá. Durante la pandemia de COVID-19 que asoló al mundo en los primeros meses de 2020, los ecos de las profecías del Apocalipsis resonaron nuevamente, generando especulaciones entre estudiosos bíblicos sobre posibles paralelismos entre los eventos contemporáneos y las advertencias proféticas. Existe una observación cuidadosa de los signos de los tiempos, donde algunos sugieren que los acontecimientos en desarrollo podrían reflejar la imaginería de los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Aunque la evidencia empírica sigue siendo esquiva, se han formulado argumentos convincentes que sugieren un paralelismo entre la crisis global actual y las advertencias proféticas del Apocalipsis, lo que alimenta debates teológicos y reflexiones sobre el significado de estos eventos en el contexto de la escatología cristiana. La interpretación teológica de la pandemia de COVID-19 como un posible signo de los tiempos y un precursor de los eventos apocalípticos descritos en el Apocalipsis. La búsqueda de paralelismos entre los eventos contemporáneos y las profecías bíblicas como un intento de comprender el significado espiritual y teológico de la crisis global. La complejidad de interpretar los eventos actuales a la luz de las profecías antiguas, destacando la necesidad de discernimiento y cautela en la aplicación de la escatología bíblica a contextos contemporáneos. ¿Cuáles son las 7 trompetas? La próxima serie de eventos proféticos en el libro del Apocalipsis son las 7 trompetas, que se describen desde Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 hasta el capítulo 11. Estos sucesos son narrados desde la visión que Juan experimentó, de forma parecida a cuando observó los sellos. En el primer sello, la imagen de un jinete blanco cabalgando un caballo blanco simboliza la conquista y la victoria. En Mateo capítulo 24, versículo 5, Jesús advierte sobre falsos profetas que vendrán en su nombre. Este primer sello marca el inicio de una serie de juicios divinos. El segundo sello muestra a un jinete rojo portando una gran espada, simbolizando la guerra y el conflicto. En Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 7, Jesús habla de guerras y rumores de guerras que precederán a su venida. Este sello señala la escalada de la violencia y el caos en el mundo. El tercer sello presenta un jinete negro con una balanza en la mano, representando la hambruna y la escasez. En Mateo, capítulo 24, verso 7, Jesús menciona las hambrunas como parte de los eventos previos a su regreso. Este sello ilustra las consecuencias devastadoras de la guerra y el colapso social. El cuarto sello muestra a un jinete pálido, llamado Muerte, seguido de Hades, con autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia,
y por las fieras de la tierra. Esto refleja las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 9, sobre las persecuciones que enfrentarán los seguidores de Cristo antes de su venida. El quinto sello revela las almas de los mártires que claman por justicia bajo el altar de Dios. Esto refleja la promesa de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13, sobre la perseverancia de los santos hasta el fin. El sexto sello desencadena terremotos, eclipses y señales celestiales, anunciando el día de la ira del Cordero. Este sello recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 29, sobre los signos celestiales que acompañarán su venida. El séptimo sello, cuando se abre, desata los 7 ángeles con las 7 trompetas, anunciando juicios aún más intensos sobre la tierra. Esto coincide con las advertencias de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 31 sobre la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Los 4 jinetes del Apocalipsis, envueltos en la misteriosa profecía y el simbolismo, avanzan desde las páginas del Apocalipsis. Ejercen un poder sobrenatural sobre los dominios de la enfermedad, la guerra, el hambre y la muerte. A medida que la historia se desenvuelve en el capítulo 6 de esta narrativa apocalíptica, cada jinete se presenta como un espectro portador de una inminente catástrofe. Su presencia proyecta una sombra sobre una parte significativa de la Tierra. En las reflexiones celestiales plasmadas por el erudito de las Escrituras, Fred Du, para la revista Trompeta en 2005, transmitió una seria advertencia que resonó a lo largo del tiempo. El retumbante sonido de los cascos de los jinetes se hacía cada vez más fuerte, señalando la inevitable llegada de la desgracia. Sugirió que el último jinete esperaba solamente el desencadenamiento de una enfermedad virulenta capaz de afectar a una parte considerable de la población. El brote de la pandemia de COVID-19 y los primeros meses de 2020 reavivaron estas preocupaciones. La pandemia de COVID-19 en 2021 trajo consigo una ola de reflexiones y debates sobre su posible significado en términos escatológicos. Muchos vieron en esta crisis sanitaria el cumplimiento de profecías bíblicas, especialmente relacionadas con el cuarto sello del libro del Apocalipsis. La interpretación de Du y otros teólogos sobre este tema ha generado un intenso interés en comprender las implicaciones espirituales de la pandemia. Durante los últimos meses de 2021, el discurso público se centró en la conciencia de la importancia escatológica de la pandemia. Se discutieron ampliamente las señales y los signos de los tiempos, y se buscó comprender el papel de la COVID-19 en el contexto de la escatología cristiana. La interpretación profética de la pandemia como parte de los eventos apocalípticos descritos en el libro del Apocalipsis ha sido un tema de debate candente. Se ha prestado especial atención al cuarto sello, que habla de muerte y pestilencia, lo que ha llevado a muchas personas a reflexionar sobre la pandemia en el contexto de las Escrituras Sagradas. Es crucial comprender los misterios que rodean a los 4 jinetes del Apocalipsis antes de adentrarnos en los sellos subsiguientes. Estas figuras espectrales, cuyos corceles llevan el destino de la humanidad, son elementos clave en la interpretación de la pandemia dentro del marco profético. La proliferación de debates en línea sobre el posible significado profético de la pandemia destaca la fascinación contemporánea con la escatología. Se discute ampliamente si la pandemia marca el comienzo de una serie de eventos apocalípticos, según la lectura del cuarto sello, lo que implica una reflexión profunda sobre el futuro de la humanidad según la Biblia. El término apocalipsis tiene raíces profundas en el idioma griego y va más allá de ser simplemente el fin del mundo. En el contexto del libro del Apocalipsis, representa una revelación divina significativa. Juan el Apóstol se presenta como el canal a través del cual se transmiten estas visiones celestiales, ofreciendo una visión del drama escatológico que precede al segundo advenimiento de Cristo. Su papel como testigo y transmisor de la palabra divina resalta su importancia en la comprensión de estos eventos futuros. La narrativa profética está envuelta en misterio y asombro, sumergiendo a los lectores en un relato que revela una serie de juicios divinos. Estos juicios culminan en una convulsión cataclísmica que afecta todo el cosmos. La atmósfera de misterio que rodea la narrativa cautiva a los lectores, sumergiéndolos en el drama escatológico y llevándolos a reflexionar sobre el destino final de la humanidad.
El Apocalipsis no solo describe el fin del mundo, sino que también presenta una visión de la renovación del mundo y el triunfo final del bien sobre el mal. Esta concepción apocalíptica del juicio final y la renovación del mundo resuena con la humanidad a lo largo de los siglos y en todas las culturas, trascendiendo los límites del tiempo y el espacio. La obra sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo perspectivas profundas sobre la fe y el destino humano. En las páginas del Apocalipsis, que comprenden los capítulos 6 al, se revelan los juicios de los sellos, trompetas y copas. Cada uno anuncia la retribución divina sobre un mundo al borde del colapso espiritual. Estas advertencias resuenan con las palabras solemnes de Jesús, registradas en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. La próxima era es conocida como la Gran Tribulación, un período de sufrimiento y convulsión sin precedentes en la historia humana. En este contexto apocalíptico, los juicios sellados son los primeros pasos en la sinfonía divina de justicia, revelando la marcha implacable de la providencia. ¿Se avecina el fin del mundo tal como lo conocemos? No. Según la Sagrada Escritura, la tierra está destinada a perdurar eternamente. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. En lugar de aniquilar el mundo físico, Dios tiene la intención de castigar a aquellos que lo están degradando. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. ¿Se aproxima el fin de la civilización tal como la conocemos? Según la enseñanza bíblica, el término mundo se refiere más bien a la sociedad humana que se aparta de los designios divinos y sigue sus propios deseos. Así como en la época de Noé, Dios va a poner fin a la maldad humana. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Como afirma 1 Juan versículo 17, el mundo y sus deseos pasan. Esta afirmación bíblica subraya que la destrucción no recae sobre el planeta en sí, sino sobre aquellos que persisten en la maldad. ¿Cuándo será el fin de todo? La Biblia no especifica el momento preciso. Mateo capítulo 24, versículo 36. Sin embargo, señala que el fin está próximo. ¿Cómo podemos saberlo? La Biblia ofrece predicciones clave. Se esperan conflictos bélicos, hambrunas, epidemias y devastadores terremotos en diversas regiones. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Se describe una sociedad marcada por la codicia y la falta de gratitud, donde el autocontrol es escaso. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Muchos coinciden en que desde el año 1914, el panorama mundial refleja las predicciones bíblicas, lo que sugiere que el fin se aproxima. Los jinetes del Apocalipsis aparecen en el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, también conocido como la Revelación. Estos jinetes son 4 y representan las catástrofes que el profeta Juan de Patmos, siglo I después de Cristo, presagió para el fin del mundo. En la escena bíblica, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17, Dios sostiene una sentencia que está cerrada con 7 sellos. Los 4 jinetes se manifiestan cuando se le otorga al Cordero de Dios, Jesucristo, la potestad de abrirlos. Aunque la aparición de los jinetes de estos caballos es breve en la Biblia, su estudio e interpretación ha tenido gran repercusión en la literatura y el arte cristiano por todo lo que personifican. El primer caballo es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto, pálido. A continuación, su significado. El primer jinete y su caballo blanco se describen en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 2. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí que uno de los 4 vivientes decía, como voz de trueno, ven, miré, y he allí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le dieron una corona. Salió venciendo y para vencer. Este primer jinete ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones debido a su simbolismo de conquista y victoria. Sin embargo, existe controversia sobre su identidad real. El color blanco representa la justicia, aunque lleva un arco, lo que sugiere la extensión de la palabra de Dios a través de la fuerza. En la antigüedad se creía que este jinete era la personificación de Cristo, quien vendría a erradicar el mal del mundo. La corona simboliza la autoridad de su reino y el caballo blanco representa su pureza. Esta interpretación es respaldada por teólogos modernos como Buju Hendriksen y Alfred Loisy.
Sin embargo, algunos estudiosos consideran inapropiada esta interpretación, ya que ven como una contradicción la aparición de Jesucristo antes de los otros jinetes, que representan la guerra, el hambre y la muerte. Teólogos como Debussy sugieren que este jinete podría ser el ángel de la guerra, ya que aún faltan calamidades antes de la venida de Cristo. Además, hay quienes, como D. Jeremiah, vinculan al jinete del caballo blanco con el anticristo. Sugieren que este personaje se presentará en la tierra como un falso Mesías, conquistando a muchos con engaños. Sin embargo, esto marcará solo el inicio de una gran tribulación. El segundo jinete y su caballo rojo se describen en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven». Salió otro caballo color de fuego. Al que lo montaba, le permitieron arrebatar la paz a la tierra y hacer que se enfrentasen unos con otros. A este le dieron una gran espada. Este segundo jinete es conocido como el jinete de la guerra y representa la destrucción y las desdichas provocadas por la violencia en los últimos tiempos. La gran espada simboliza el poder para infligir daño y el color rojo de su caballo, traducido en algunas versiones de la Biblia como color fuego, refleja la ferocidad de los conflictos. El tercer jinete y su caballo negro se describen en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercero de los vivientes que decía: «Ven». Miré y había otro caballo negro. El que lo montaba tenía en su mano una balanza. Luego oí como una voz en medio de los cuatro vivientes dijo: «Un denario por el kilo de trigo, un denario por 3 kilos de cebada, pero no toques el aceite ni el vino». Este tercer jinete se asocia con el hambre. La balanza simboliza la medición de todo, indicando una escasez de alimentos y aumentos en los precios de los cereales básicos. La voz que se escucha en estos versículos sugiere que la hambruna no afectará a los ricos, ya que bienes como el aceite y el vino seguirán disponibles. Sin embargo, algunas personas ni siquiera podrán permitirse tocarlos. El cuarto jinete y su caballo pálido se describen en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 al 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: «Ven». Miré y he aquí un caballo pálido. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio potestad sobre la cuarta parte del mundo para matar con espada, hambre y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete es nombrado explícitamente como Muerte, y es el único acompañado. Los intérpretes de esta alegoría indican que, según el relato de Juan de Patmos, buena parte del planeta sufrirá pestes, hambre y violencia hacia el final de los tiempos. El caballo pálido, en algunas traducciones bíblicas, es descrito como un caballo amarillento. Esto se debe a que el color en el texto griego original es clomos, un tono utilizado por los antiguos griegos para referirse a la piel de los enfermos. Lucha entre la luz y la oscuridad se manifiesta como un conflicto eterno, una batalla cósmica que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Esta lucha no es solo un enfrentamiento de fuerzas opuestas, sino también un testimonio de la infinita misericordia y el amor de Dios hacia su creación. En el centro de esta contienda se encuentra la figura de Jesucristo, quien ofrece redención y salvación a todos aquellos que lo reciben con fe. La ira de Dios se presenta como una manifestación de su justicia divina, pero también como un camino hacia la redención. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que, al enfrentar la ira de Dios, encuentran redención a través de su fe. Un pasaje que ilustra este concepto es Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Sin embargo, aquellos que desprecian la oferta de salvación enfrentan la retribución divina. La negligencia de la oportunidad para la salvación deja a las personas vulnerables ante el juicio de Dios. Esto nos recuerda la urgencia de aceptar la oferta de vida eterna que se nos ofrece a través de Jesucristo. Como dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En medio de las dificultades y las sombras, la luz resplandeciente del Señor sigue brillando. Participar en esta lucha cósmica no solo es un deber, sino también una bendición. A través de nuestra fe en Cristo, podemos enfrentar los desafíos con valentía y esperanza, sabiendo que no estamos solos. La luz de Cristo nos guía y nos protege en medio de la oscuridad. Las Escrituras están llenas de ejemplos de fe y valentía de figuras bíblicas que enfrentaron pruebas y tribulaciones. Personajes como Daniel, quien desafió el edicto del rey y fue arrojado al foso de los leones, o Josué, quien condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, son inspiraciones para nosotros en tiempos difíciles. Del mismo modo, el apóstol Pablo, quien soportó innumerables sufrimientos por amor a Cristo, nos enseña sobre la fortaleza que se encuentra en la fe. La unidad y la ferviente oración son fundamentales para enfrentar los desafíos y buscar la redención tanto personal como colectiva. En Filipenses capítulo 2, versículo 2, se nos insta a tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unión en la fe fortalece nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. La promesa de la guía y protección divinas ofrece consuelo y seguridad, incluso en los momentos más oscuros y caóticos. Como se nos recuerda en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Como creyentes, se nos exhorta a ser faros de esperanza, compartiendo la palabra de Dios y su amor incondicional con quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Con unidad y fe en la providencia divina, podemos superar cualquier obstáculo y triunfar en nombre de Jesucristo. Aunque enfrentemos tiempos difíciles, podemos encontrar fortaleza y consuelo en la promesa de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Confiemos en su amor y en su poder para llevarnos a la victoria final. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de fe y esperanza. Si te ha inspirado este mensaje, te invitamos a suscribirte para más contenido inspirador y a darle like si crees en la fuerza de la luz divina. Juntos, en unidad y fe, podemos enfrentar cualquier desafío y triunfar en el nombre de Jesucristo. Únete a nuestra comunidad hoy y sé parte de esta poderosa misión de amor y redención. Dios te bendiga.